¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Ana María Salazar. Bienvenidos a este Gabinete de Seguridad. Nueva orden ejecutiva del presidente Donald Trump declara al fentanilo como arma de destrucción masiva. Con esta medida, Trump busca endurecer penas, ampliar acciones penales y atacar activos financieros ligados al tráfico de esta droga. Al hacer el anuncio, destacó que su gobierno ha desmantelado redes del narcotráfico y que lo que sucede en las fronteras es tema de seguridad nacional. Ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció al respecto y consideró como asunto de mayor relevancia investigar las causas que llevan a los jóvenes a consumir drogas que una declaración clasificatoria. Angélica Guerrero con la información. La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que si no se atienden las causas, catalogar al fentanilo como arma de destrucción masiva no resolverá el problema de consumo. Esto luego de que ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmara una orden ejecutiva para declarar al fentanilo como un arma de destrucción masiva que, entre otras cosas, prevé el incremento de acciones y sanciones contra los traficantes. Si no se atienden las causas, será el fentanilo, será otra droga, seguirán utilizándose drogas. Tienen que atenderse las causas del consumo, no solamente esta visión de catalogar ahora a una de las drogas como arma de destrucción letal. La mandataria consideró que entre las causas debe incluirse la atención a los jóvenes en temas relacionados con el desapego, valores, educación y enfermedades mentales. Y tercero, el fentanilo también tiene un consumo legal. El fentanilo se utiliza como anestésico. Entonces, ¿qué implicaciones tiene para el uso legal y para el uso no legal cuando se determina que es un arma de destrucción química? La Casa Blanca dio a conocer que la orden ejecutiva ordena cargos penales y aumento de las sentencias contra el tráfico de fentanilo, acciones contra instituciones financieras que apoyen la fabricación, distribución y venta, así como la identificación de redes de contrabando con el uso de inteligencia. La soberanía, la territorialidad, esas no están a discusión bajo ningún motivo. Es colaboración y coordinación en distintos temas, pero nunca la violación a nuestra soberanía. La titular del Ejecutivo Federal indicó que su gobierno analizará los alcances que pudiera tener la implementación del nuevo decreto de Donald Trump. Para el Financiero Televisión, Angélica Guerrero. Ahora, en materia sobre cooperación en materia de seguridad entre ambos países, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó la reunión del grupo de implementación que sostuvieron representantes de 6 agencias gubernamentales, tras la cual ambas naciones se comprometieron a mejorar el intercambio de inteligencia y a conectar plataformas analíticas para prevenir y responder a los ataques con drones en la frontera. Estados Unidos y México acordaron profundizar y agilizar la colaboración en materia de extradiciones, decomiso de activos e investigaciones de robo de combustible y se comprometieron a reunirse nuevamente en enero del 2026. Entonces, vean cómo se ha ido desarrollando esta semana. Hubo esta reunión bilateral entre ambos países, una reunión importante en donde se ve que pues, el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos están haciendo un avance en tratar de encontrar mecanismos de coordinación para que los presidentes no estén negociando en público, pero al mismo tiempo hace el presidente Donald Trump esta declaratoria de que el fentanilo es un arma de destrucción masiva. Ahora, muchas otras cosas también sucedieron esta semana y todos están ligados. Porque mire, en su cuenta de Truth Social, Donald Trump dijo lo siguiente: Venezuela está completamente rodeada por la armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica. Esta solo crecerá y la conmoción para ellos será como nunca antes visto, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron previamente. El régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiar el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro. También Trump declaró que este régimen de Maduro
pues no solamente es una organización terrorista extranjera, pero también, mira, y esto es muy interesante, el bloqueo total de petroleros que están sancionados, petroleros que están entrando y saliendo del país. Lo acusó de utilizar activos estadounidenses robados para financiar el terrorismo, el tráfico y otras actividades actividades criminales. Entonces, además de todo esto, además de declarar el fentanilo un arma de destrucción masiva, además de las reuniones que creo que son muy útiles entre ambos países, entre los funcionarios de seguridad mexicanas y estadounidenses, tenemos esta declaratoria muy grave del presidente Donald Trump. Empecemos con la declaratoria de que el fentanilo es un arma de destrucción masiva. Algunos analistas quisieron vincular esa declaratoria con el bloqueo petrolero y la decisión que está haciendo Donald Trump de matar a las personas o de perseguir estas lanchas rápidas en el Caribe. En verdad, pues no ayuda, no justifica mucho, porque les digo una cosa, que la mayoría, si no todas las lanchas rápidas, no, si es que están traficando alguna droga, no es fentanilo. No es fentanilo, es cocaína, y hasta la fecha el gobierno de Estados Unidos no da información de quién van a estas lanchas rápidas y qué tanto cargamento supuestamente de drogas están cargando. Pero el hecho es, todos los indicios es que no hay fentanilo en esas lanchas rápidas. El tema de que sea un arma de destrucción masiva, el fentanilo, también hay que tomarlo con cierto cuidado, porque aún en Estados Unidos esta declaratoria no significa, si detienen a una persona traficando fentanilo en este momento, se va a considerar que esta persona, o lo van a procesar penalmente como una persona que está manejando un arma de destrucción masiva o está traficando en un arma de destrucción masiva. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos tienen que cambiar la ley para poder hacer hecho. Y de hecho, también creo que es importante señalar que en las Naciones Unidas tiene unas definiciones muy claras de qué es un arma de destrucción masiva. Y hasta este momento el fentanilo no cae bajo esa categoría. Es sumamente peligroso, no me lo tomen a mal. De hecho, en el texto que publica Donald Trump dice algo muy interesante, que creo que la mayoría de los analistas no le han puesto atención, de que el fentanilo se podría usar para un atentado terrorista. Y hay que investigar eso, porque a lo mejor Estados Unidos tiene información de que el fentanilo estaría siendo considerado por algún gobierno antagónico o una organización criminal terrorista de usar el fentanilo como un arma de destrucción masiva, ya sea envenenamiento masivo, ¿no? Qué sé yo, porque hay que decirlo, el fentanilo es probablemente una de las sustancias más peligrosas que ha producido el hombre. Con muy poco polvo están literalmente matando personas. O sea, es sumamente peligroso. Entonces, no hay que subestimar también esta decisión de Donald Trump de declararlo como un arma de destrucción masiva, pero es como un mensaje político. Es un mensaje, tiene nombre y apellido para México, pero también tiene un nombre y apellido para China, en donde provienen todos los precursores. Ahora, con esta declaratoria hay más probabilidades que Estados Unidos decida llevar a cabo una acción unilateral en contra de México. Lo puede hacer ahora. O sea, literalmente, si Donald Trump decide llevar a cabo cumplir con las amenazas que ha hecho contra México de volar. Por eso es interesante que se estén conversando sobre drones, porque creo que por ahí va alguna preocupación por parte del gobierno de Estados Unidos y también del gobierno de México, de que se usen drones para atacar laboratorios o para atacar áreas donde podría haber presencia de personas que están produciendo fentanilo. Pero aquí el tema es que más allá de esta declaratoria, Estados Unidos puede hacer literalmente un acto unilateral. Por eso es muy importante estas reuniones que se están llevando a cabo. Ahora, este tema del bloqueo de Venezuela, yo creo que es uno de los últimos pasos que podría tomar Estados Unidos antes de una decisión de hacer un ataque a Venezuela. El tema del bloqueo no son para todos los barcos petroleros, son aquellos que son sancionados de estar traficando
con petróleo que proviene de Venezuela, y ese petróleo generalmente, o estos buques petroleros, en muchos casos son iraquíes, son rusos, y va a ser interesante porque significa que Donald Trump está declarándole literalmente la guerra no solamente a Venezuela, porque un bloqueo, como lo menciona el presidente, es casi una declaratoria de guerra, pero también es declararle la guerra a Irán, a Rusia, porque son los buques de esos países los que están traficando en este petróleo no ilícito, pero que está sancionado por parte de Estados Unidos. Un último comentario, y la verdad es que no tengo la respuesta de esto. También habría que revisar qué está pasando si hay buques con bandera mexicana o que tenga vínculos a Pemex o que tenga vínculos con México que podrían caer en esta trampa casi, porque estos son los últimos pasos que toma un gobierno antes de formalmente iniciar una guerra. ¿Qué significa guerra en este caso? Estados Unidos contra Venezuela. No creo que sea una invasión, pero sí podría representar actos unilaterales que podrían ser usos de misiles, usos de drones, qué sé yo. Y todo esto es parte de un proceso de presionar la salida de Maduro y el cambio de régimen. Entonces hay que ponerle mucha atención. Es un momento muy peligroso para Maduro sobre todo, pero para el hemisferio, porque parecería que no le están apostando a un cambio pacífico, un cambio de régimen en Venezuela pacífico, y ustedes se pueden imaginar que hubiera una guerra civil, una revuelta en Venezuela, tendría un impacto en una porción interesante, importante en la región, y obviamente pone a México, particularmente a la presidenta Claudia Sheinbaum, en una situación muy, muy incómoda, porque corre riesgos de apoyar a Maduro, el gobierno de Venezuela, pero al mismo tiempo, pues desde la óptica de México, México siempre ha tomado una posición que respeta las soberanías, y ante Estados Unidos, pues uno entiende esa posición. Momento de otra pausa, pero antes les comparto la siguiente frase. El derecho viene a perecer menos veces por la violencia que por la corrupción. Esto es del sacerdote francés Chrétien Dominique Lacordaire. Gracias por continuar con nosotros en este gabinete de seguridad. Ahora nos vamos a México, ya que la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que el gobierno de Estados Unidos tiene especial interés en el uso de drones por parte de la delincuencia organizada en México. Expuso que este fue uno de los temas que más interés tuvo ese país durante la segunda reunión del Grupo de Implementación de Seguridad entre México y Estados Unidos realizada entre funcionarios de alto nivel. Sin embargo, aclaró que solo ha habido información de 2 ataques con estos artefactos a las Fuerzas Armadas mexicanas. Vamos al conflicto que se reavivó desde hace unas semanas. Le hablo del conflicto por el agua. El presidente Donald Trump, en su cuenta de Truth Social, amenazó con imponer un arancel de 5% a México si el país no entrega el agua que debe bajo el Tratado de Aguas de 1944. Trump acusó a México de seguir violando el tratado y dijo que esta violación perjudica gravemente a nuestros hermosos cultivos y ganado de Texas. En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el gobierno de México mantiene una mesa técnica de trabajo con Estados Unidos para cumplir con el Tratado de Aguas de 1944 y avanzar en la solución a la contaminación que históricamente ha afectado a la zona de Tijuana y el Pacífico. Angélica Guerrero con todos los detalles. La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que Donald Trump no está bien informado sobre las obras que se realizan para acabar con la contaminación del río Tijuana. Esto luego de que el mandatario estadounidense publicara un video en el que se menciona que México vierte millones de galones de agua no tratada a ese río, lo que Trump señaló como una amenaza para los habitantes de Estados Unidos y por lo que exigió resolver el problema inmediatamente. Pues hay que ver qué quiere decir inmediatamente. Eso es parte de lo que se está
trabajando en las mesas, ¿no? En efecto, durante muchos años parte del drenaje de Tijuana pues se vertía al Pacífico. Entonces, lo que se está buscando pues es evitar esta contaminación, y ya hubo un primer acuerdo y ahora hay un segundo acuerdo. Es decir, a lo mejor no estaba suficientemente informado o no sé. La mandataria recordó que para combatir la contaminación del río Tijuana se realizó un primer acuerdo entre el gobierno del expresidente López Obrador y el estadounidense, que derivó en la construcción de una planta de tratamiento a cargo de los ingenieros militares. Detalló que de manera reciente se acordó un esquema de entendimiento con ese país para continuar los trabajos y que tendrá que ser revisado en las reuniones que se llevan a cabo en torno al Tratado de Aguas. Un esquema de entendimiento que tiene que ser aterrizado en el acuerdo que se va a firmar ahora. ¿En qué consiste? Ellos tienen que construir, tienen que ampliar una planta de tratamiento que esté en San Diego. Todavía no lo hacen. Ellos tienen que cumplir con eso. Y en nuestro caso tenemos que hacer otras obras que vamos a realizar a partir del próximo año. Sobre la entrega de agua a ese país, la titular del Ejecutivo Federal recalcó que debe haber un reconocimiento de que existieron 5 años de sequía. La publicación del presidente Trump pues es en el marco de las mesas que está viendo. ¿Nosotros qué decimos? Pues más allá del 5% de las tarifas que pudieran plantear en su publicación, pues el agua que se puede entregar es el agua que se puede entregar, no se puede entregar más. La presidenta aseguró que aunque hasta ahora no ha habido un acuerdo, las negociaciones van bastante avanzadas. Para Financiero Televisión, Angélica Guerrero. Y para ahondar en el tema, tengo a José Luis Luege, ex titular de Conagua. Bienvenido y gracias por acompañarnos de nuevo en este gabinete de seguridad. A ver, claramente no es un problema nuevo. Estamos ante una coyuntura en donde parecería que todos los conflictos que hay en la relación bilateral, José Luis, van a ser retomados por el presidente Donald Trump como parte de esta forma de presionar a México en fentanilo, en migración, en algunos temas que tiene que ver con el TEMEC. Pero este caso en particular, el tema del agua, es un tema muy, muy delicado, José Luis, porque tiene un impacto interno hasta en la misma seguridad nacional de México. Entonces, yo te pregunto, con lo que sabemos de las demandas de Estados Unidos en este momento, ¿podrá el gobierno de México cumplir con el acuerdo o parte del acuerdo? ¿Cuál es la situación, José Luis? Ana María, muchas gracias. Buenas noches. Saludos a todo tu equipo y al auditorio. No, pues indudablemente hay un problema grave porque al cerrar este ciclo quinquenal, el tratado con los Estados Unidos, el Tratado de Aguas del 44, se establece en el caso de las entregas que hacemos a través de la cuenca del río Bravo por quinquenios, cada 5 años. Acaba de cerrar el ciclo 36, el 25 de octubre, y México no pudo entregar pues casi la mitad a lo que está obligado en los 5 años. Tenemos un adeudo de alrededor de 1.000 millones de metros cúbicos. Por supuesto, esto lo conocen ambos países a través de la SILA, la Comisión Internacional de Límites y Agua. Es el organismo binacional, de una parte en Estados Unidos y una parte mexicana, que administran el Tratado de Aguas, y esto se hace a través de minutas, que son las famosas actas. Llevamos 330 y tantas actas firmadas. ¿Por qué? Pues porque hay muchas variaciones. Aunque hay una cifra que tenemos que entregar anualmente y una cifra al cabo de los 5 años, la realidad es que hay muchas fluctuaciones por muchas causas. México, el norte de México y el sur de Estados Unidos tuvieron durante 3 años sequías muy severas. Concretamente, 2023 y 2024 tuvieron en esa región de la cuenca del río Bravo sequía que se clasificó como excepcional. Y el Tratado del 44, Ana María, tiene un artículo, el artículo cuarto, con una cláusula muy específica que dice, si debido a sequías extraordinarias, así lo dice el tratado, no se clasificaba la excepcional, que es incluso más grave, pero dice el tratado, en caso de presentarse sequías extraordinarias y por causa de esa sequía no haber concluido la entrega del quinquenio presente, deberá, así dice, deberá hacerse en el siguiente ciclo. Esto lo mencionó incluso el subsecretario de la Cancillería, y lo dijo con toda claridad, el subsecretario para América del Norte.
Vamos a apelar al artículo cuarto, pues para demostrar que hubo un problema excepcional, que fue una sequía muy grave, y esa es una de las razones, quizá la principal, por la que no pudimos cumplir, y el tratado da la posibilidad de hacerlo en el siguiente ciclo. Lamentablemente veo yo que en lugar de esta discusión pues, diplomática, a la que legal totalmente, porque es lo que dice el tratado, se está optando por responderle, o sea, complacer al presidente Donald Trump con lo que exige. El presidente Donald Trump exige la cuarta parte de ese adeudo, nos había dicho al 31 de diciembre. Por lo que tú estás informando, por lo que informa la presidenta, pues se amplía al 31 de enero. Es decir, la cuarta parte de 1.000 son 250.000 millones 250, perdón, millones de metros cúbicos que debemos entregar al 31 de enero. Esto es materialmente imposible, porque toda la cuenca del río Bravo está en un estado grave de sequía con niveles muy bajos de las principales presas, sin posibilidad de aportar una cantidad mayor en este momento. Y la decisión que ha tomado la Comisión Nacional del Agua, el gobierno mexicano, es entregar agua a través de otra cuenca, que es la famosa cuenca del río San Juan, que no es parte del tratado. ¿Por qué? Pues porque las entregas por la cuenca del río Bravo se hacen a través de las presas internacionales, la Amistad, que está en la parte alta, y Falcón, que es la presa que está más hacia el sur este de la cuenca del río Bravo, y el río San Juan desemboca, es un tributario del río Bravo, pero de abajo de la presa Falcón, y por lo tanto no hay la infraestructura para que los regantes norteamericanos de Texas la aprovechen. Entonces, no se entiende muy bien esta decisión, que me parece va a tener afectaciones graves. Ahora, la cuenca del río San Juan, Ana María, que nace en Nuevo León, pues tiene dos presas importantes, El Cuchillo y la presa Marte R. Gómez, que efectivamente están arriba del 80%, a diferencia de las presas de Coahuila y de Chihuahua. En el caso de estas dos presas de Tamaulipas tuvieron lluvias muy abundantes y una recuperación, pero la presa del Cuchillo es la que alimenta a la zona metropolitana de Monterrey. Y la presa Marte R. Gómez es la que alimenta básicamente al distrito 026, un distrito de riego inmenso que consume el agua de la Marte R. Gómez. Entonces la decisión del gobierno es, vamos a entregar a partir de ayer, o sea, a partir del lunes, perdón, vamos a entregar 30 metros cúbicos por segundo, que es una cantidad que por supuesto no completa los 250. Suponiendo que entreguen esa parte hasta el 31 de enero, a lo más llegaremos alrededor de 120. O sea, si tú multiplicas los segundos por las horas y por los días, pues llegaremos como a 120 millones de metros cúbicos, no a 250. Pero el problema es que los agricultores del distrito 026 van a decir, momento, entrégame entonces agua del Cuchillo, y Monterrey va a decir, no, no te puedo entregar agua del Cuchillo porque esa agua es para agua potable, para suministro de la población de Monterrey. Entonces está diciendo el gobierno de México dos cosas que no son correctas o no son ciertas. Vamos a entregar agua sin afectar a la agricultura y sin afectar a las poblaciones. Pues no, con esta decisión afectan la agricultura y pueden afectar a la población. Estamos en un problema, creo que Serio. muy Sí, mal manejado. Oye, José Luis, y esto obviamente el agua moviliza a la gente, moviliza a Totalmente. agricultores. Si hay temas que movilizan a la población es el agua y el precio de la gasolina y el precio del transporte, pero el agua moviliza a la gente. Entonces, aquí la pregunta es, ¿en qué momento, cuando el gobierno de México vea, que creo que eso es lo que va a suceder, que no van a poder cumplir simple y llanamente por las presiones internas que van a surgir en temas de protestas y molestias, en un año en donde es año del Mundial, en donde lo que menos quiere el gobierno son más protestas y más movimientos sociales, que si no lo entrega el gobierno de México, más allá de los aranceles, la amenaza del 5% de aranceles, ¿qué más pudiera hacer Estados Unidos? Bueno, yo creo que aquí esta negociación lo que busca es ganar tiempo, ¿no? Al 31 de enero no se va a cumplir con el compromiso que está diciendo el gobierno federal, por lo que yo te expliqué. El río San Juan está limitado
en sus entregas, y además los agricultores de Texas no pueden tomar mayor volumen porque no hay la infraestructura, no está, el agua no llega a las presas internacionales, que es donde está realmente la infraestructura de canales y de entregas de agua, ¿no? Entonces lo que va a pasar, a mí me parece, o lo que debería de pasar desde mi punto de vista, pues es una resolución diplomática, política y legal. ¿Por qué digo legal? Porque el tratado lo contempla. El tratado contempla que las condiciones de sequía excepcional que fueron el 23 y el 24 son causa suficiente para decir, momento, el tratado dice que yo puedo liquidar el adeudo en el siguiente ciclo. El problema está, Ana María, en que tampoco lo podemos hacer. ¿Por qué? ¿No? Suponiendo que se entregaran 250, el adeudo es de 1,000. Quiere decir que nos van a quedar 750 que los tenemos que distribuir en 5 años. 750 entre 5 te da 150. Pero esos 150 millones de metros cúbicos hay que sumarlos a los que tenemos que entregar por el tratado, son 341,7. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a subir a una cantidad que va a ser muy difícil de cumplir. ¿A qué quiero ir? Que no, México no ha hecho la tarea. En el 2023 y 2024, cuando sabíamos que teníamos una sequía excepcional, el gobierno debía haber tomado medidas drásticas de tecnificación de riego, de mejorar la eficiencia en todos los organismos operadores municipales de la frontera, y no hizo nada. El gobierno anterior pateó el bote. O sea, simplemente dijo, no, sí, lo vamos a cumplir y haremos lo posible, conociendo perfectamente que no íbamos a cumplir. Eso es muy grave. Entonces, lo que yo recomiendo, Ana María, es que el gobierno mexicano tiene que presentar ante la SILA, porque esto finalmente es un tema técnico que lo tiene que resolver la SILA de ambas partes, y decir, por supuesto que voy a cubrirlo de esta manera. Entonces, aquí se requiere un plan de acción a 5 años con visión de más largo plazo, con una cartera de proyectos que impliquen recuperar volúmenes importantes, tanto en la agricultura como en los organismos operadores municipales de todas las ciudades fronterizas de la cuenca del río Bravo. Y entonces tú haces un compromiso realista que el gobierno de los Estados Unidos lo va a entender y lo debe de aceptar. Pero el problema es que no hay un plan de inversión, no hay un plan de mejora de eficiencia, no hay un plan de infraestructura que mejore la recuperación de agua en la agricultura y en los organismos, que es lo que a mí me preocupa. Si tú llegas a Ya. la mesa con una cartita firmada, aunque la firme la presidenta, pues obviamente va a venir una reacción Sí. mucho más drástica de los Estados Unidos. Especialmente, José Luis, si no viene respaldado por dinero. O sea, que si no viene respaldado por recursos para por lo menos intentar cumplir con el compromiso de México. José Luis Luege, ex titular de Conagua, no sabes cómo te agradezco que nos hayas acompañado esta noche. Al contrario, Ana María, y ese es el problema principal. La inversión no está contemplada, ni siquiera en el presupuesto del 26, porque se acaba de aprobar la reforma, o sea, la Claro. ley de aguas, pero el presupuesto había sido ya aprobado, y el dictamen del decreto tiene un tercer transitorio que dice, lo que resulte de la aprobación del decreto será contemplado en el PEF, pero el PEF fue aprobado 3 semanas antes. Estamos ante un problema Oh, grave. Dios. Gracias, José Luis. Al Muy contrario, buenas a ti y a noches. todos, buenas noches. Es momento de otra pausa, pero antes les comparto la siguiente frase del cantante y compositor británico John Lennon. Vivimos en un mundo donde nos escondemos para hacer el amor mientras la violencia se practica a plena luz del día. Vámonos a una pausa. Gracias por continuar con nosotros en este gabinete de seguridad. Mientras el gobierno de la Ciudad de México presume una disminución de los delitos de alto impacto, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública son otros datos. Los detalles con Eduardo Pérez Albores. De enero a noviembre de este año, los delitos de alto impacto en la Ciudad de México se redujeron un 58% respecto a 2019 y 13% respecto a 2024, informó la jefa de gobierno capitalina, Clara Brugada. El homicidio doloso registra una reducción
de 46% con respecto a 2019 y del 10% con respecto a 2024, incluyendo ya el feminicidio. Durante el informe de seguridad, la jefa de gobierno destacó que noviembre se convirtió en el mes con menos delitos desde 2015. En el mes de noviembre disminuye el delito, retrocede la delincuencia y avanza la seguridad. Y es también este mismo mes de noviembre con menos homicidios dolosos desde el 2012. De acuerdo con las cifras oficiales, de enero a noviembre de 2025, el robo de vehículo disminuyó 55% frente a 2019 y 14% respecto a 2024. En el robo de vehículo con violencia, la reducción fue de 80 y 35%. Sobre los feminicidios, Brugada mencionó que desde enero y hasta el 30 de noviembre se han registrado 42 en la capital. En 2024, lamentablemente fueron 64 casos, es decir, tuvimos una reducción del 34% de feminicidios y esto acompañado de un incremento en las judicializaciones. Así que queremos que lo sepan aquí en la Ciudad de México, que lo sepan todos, que en esta ciudad no hay impunidad ante los feminicidios. Y aquel o quienes se atrevan a dañar y matar a una mujer por razones de género se enfrentan ante la justicia. El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, detalló que de octubre de 2024 a noviembre de este año se han detenido a casi 8,000 personas por delitos de alto impacto. De ellas, 45 eran objetivos prioritarios identificados como generadores de violencia. Se ha logrado la detención de 7,773 personas por delitos de alto impacto. En este mismo periodo han sido asegurados más de 861 kilogramos, 72,732 dosis y 2,190 bolsas de presunta marihuana, más de 159 kilogramos, más de 86,000 dosis y 1,366 bolsas a granel de probable cocaína. Con el fin de combatir el delito de extorsión, el gobierno de la Ciudad de México presentó la estrategia integral del combate contra este delito, que contará con 15 acciones, entre las que destacan la confirmación de un gabinete de seguridad que atenderá el tema, la instalación de cámaras en negocios y un número de emergencia exclusivo. Además, Brugada anunció que a partir de esta semana se realizarán 72 horas de reuniones con mandos policiales y autoridades territoriales con el objetivo de evaluar sector por sector la estrategia de seguridad, revisar resultados y fortalecer las acciones para 2026. Para el Financiero Televisión, Eduardo Pérez Albores. Y siempre queda la interrogante, y es un tema que hemos abordado aquí en este programa. O sea, no es que no debemos reconocer, yo creo que sí, en algunos aspectos ha habido avances importantes en la Ciudad de México. Pero el problema, de nuevo, es dónde están las cifras de los desaparecidos y las desaparecidas. Este es un tema que también se tiene con las cifras que se proporcionan a nivel nacional en términos de estas importantes reducciones, según el gobierno federal, de homicidios en el país. Pero el tema, al igual que a nivel federal, en la Ciudad de México, el tema son las desapariciones. Y a nivel federal y a nivel local, aquí en la Ciudad de México, pues ha incrementado un número importante de desapariciones. Vamos a retomar el tema en el año entrante. Y lo que se refiere a los femicidios, uno de los datos que nos dio un colega, Francisco Rivas, del Observatorio Ciudadano, que a mí me impresionó, es que en el caso de la Ciudad de México, a diferencia del resto del país, las mujeres representan casi el 50% de los desaparecidos. Entonces, yo les dejo esos datos. Yo creo que sí ha habido avances en algunos aspectos, pero también creo que es importante ponerlo en contexto. Si está la interrogante, si en estos números de homicidios no se están viendo reflejados la gran y terrible problemática de desaparecidos en México.
Ahora, con la detención de Edgar Rodríguez El Limones, el Gabinete de Seguridad presentó nuevos avances del Plan Michoacán. En lo que respecta a la situación del presunto extorsionador, ya le dictaron prisión preventiva. Alberto García Sarubí con toda la información. El Gabinete de Seguridad aclaró que las actividades delictivas de Edgar Rodríguez Ortiz, alias El Limones, no tienen relación con denuncias de extorsión en sindicatos ni con la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México ligado a Morena. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que la aprehensión de Limones se logró gracias a denuncias por extorsión de productores de Durango. La investigación inició por denuncias específicas sobre extorsión, que no están vinculadas a ningún sindicato. Es una extorsión directa desde cobrarle a empresarios, agricultores, por agua también, pozos de agua. Hay varios delitos que se están investigando, pero ninguno está relacionado como tal con un sindicato. Omar García Harfuch afirmó que Edgar Rodríguez Ortiz está relacionado con los Cabrera, que aunque es una facción del cártel de Sinaloa, opera de manera independiente en estados como Durango y Coahuila. El secretario de Seguridad rechazó que Limones, detenido el pasado 10 de diciembre, tenga una relación directa con el diputado Pedro Aces, secretario de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México. Entonces no hay relación con Pedro Aces. Al momento no. Este domingo, el Gabinete de Seguridad dio un corte de caja sobre los planes de apoyo en materia de seguridad en los estados de Michoacán y Sinaloa, donde se reportó detenciones de criminales y el traslado de 25 generadores de violencia de alta peligrosidad de los penales de Michoacán a otros estados del país. Para El Financiero Televisión, Alberto García Sarubí. Es momento de una pausa, pero antes les comparto la siguiente frase. El Internet es la primera cosa que la humanidad ha construido y que no entiende el experimento más grande de anarquía que hemos tenido. No sé qué pensará Eric Schmidt de la inteligencia artificial, pero bueno, esta es una frase de Eric Schmidt, empresario e informático estadounidense. Gracias por continuar con nosotros en este gabinete de seguridad. Mire, cientos de usuarios reportan haber sido estafados hasta por más de 200,000 pesos por supuestos representantes de la agencia de viajes Expedia. Mediante un mecanismo pulido de manera milimétrica, un grupo de estafadores creó todo un esquema para desfalcar cuentas bancarias de usuarios que intentan reservar viajes o hacer cancelaciones de reservas previas realizadas desde la página oficial de la agencia. En algunos casos el dinero ha terminado hasta en cuentas de casinos manejados por Play, Do It y Codere. Y para ahondar en este tema, agradezco mucho que nos acompañe Leonardo Núñez González. Él es director de investigación aplicada de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Oye, Leonardo, muy buenas noches. No sabes cómo te agradezco que nos acompañes, especialmente esta noche en donde pues muchos de nuestros televidentes seguramente o están haciendo reservaciones o ya hicieron reservaciones en una de estas plataformas y verdaderamente este reportaje de Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad, de verdad me sorprendió porque yo pensaba de que si uno hace reservaciones en estos websites, pues sería muy difícil que nos estafaran, pero aparentemente pues estamos equivocados. Leonardo, bienvenido al programa. ¿Qué tal? Muy buenas noches, querida Ana María. Pues bien, justo como mencionas, esta es una investigación que se vuelve particularmente relevante en estas épocas, porque creo que todos hemos usado algún tipo de estos servicios para rentar un hotel, para planear algún viaje, y lo que hemos identificado es algo que va más allá de una simple estafa, porque este es un mecanismo muy sofisticado donde se está aprovechando la información y la fama de estas plataformas para defraudar a personas. Te explico muy rápido cómo funciona el sistema. Lo que sucede aquí no sucede inmediatamente cuando alguien hace una reservación, sino cuando alguien tiene un problema con alguna de ellas, ya sea que la quiera cambiar, que quiera hacer una modificación, una cancelación o algún tipo de cambio sobre algo que ya se ha contratado con esto.
Lo que haría la mayoría de las personas es pues buscar el teléfono de estas empresas y llamar hacia ellas. Y aquí es donde empieza el problema. Cuando se busca Expedia o alguna de estas páginas, los sitios que aparecen en primer lugar en las plataformas de búsqueda son sitios hechizos o sitios fraudulentos que son creados para parecer la página original, y muchas veces la información incluso aparece en la primera búsqueda sin tener que entrar a ella para identificarlo, y la gente llama. Y lo primero que sucede es que quien los recibe es un call center con un tono de voz muy profesional, con un tono de voz y con información donde lo primero que te preguntan es, ¿podemos tener su número de reservación? Y a partir de ahí hay un momento en el cual se entrega información por parte de los estafadores hacia las personas, porque es como, sí, aquí tenemos tu reservación, usted tiene este viaje con estas características, con esta tarjeta bancaria. Esta información lo que genera es confianza en las personas de que están hablando efectivamente con las personas que trabajan dentro de las empresas. Pero lo que hemos identificado es que aquí empieza el momento en el cual esto es un call center ficticio o más bien apócrifo, en el que tratan de sustituir a la empresa, y a través de la confianza que se genera en el diálogo con los usuarios empiezan a solicitarles información donde para aprobar los cambios o hacer modificaciones requieren aprobaciones o números bancarios específicos. Y aquí es donde las personas, creyendo que están hablando con la empresa, entregan esta información. Y empieza una serie de mecanismos en los cuales a veces se piden incluso múltiples retiros, en donde el gran problema es que las personas entregan información bancaria de manera voluntaria, y esto a los bancos les da la oportunidad de decir, pues tú aprobaste esta serie de transferencias, y esto nos ha llevado a identificar problemas donde van desde los 30,000 hasta los 200,000 pesos de desfalco del dinero de las personas, porque creen que están hablando con las empresas, pero en realidad se trata de estos sitios y de esta operación apócrifa, en donde, por último, como bien también señalabas, tenemos identificado que el dinero que se extrae de las cuentas bancarias de las personas termina en casinos digitales y en servicios de apuestas, que es uno de los mecanismos pues, favoritos para el lavado de dinero y para no saber o perderle la pista a los recursos que son estafados o que son robados de las personas. Entonces Leonardo, aquí yo veo algunos problemas. Aquí lo que me queda la duda es cómo este portal ficticio tiene tu información, porque como tú lo acabas de comentar, entras a este portal ficticio y le das tu número de reservación, en donde supuestamente te lleva al número de reservación que tiene Expedia y te dan la información. ¿Cómo accesan esa información, Leonardo? Mira, esa es la parte de la investigación donde no tenemos la explicación completa, pero lo que ciertamente nos levanta la duda es que existe información en posesión de los estafadores que solamente podría estar en propiedad de la empresa. No sabemos si esto es culpa de una filtración, de un hackeo o de algo deliberado. Digamos, aquí es puramente hipotético, pero lo que es cierto es que ellos poseen información que solamente podría saber la empresa o las personas que están haciendo su reservación y que están hablando sobre ella. Y los sitios, digamos, también es un proceso muy sofisticado, porque los sitios se crean, por ejemplo, el que identificamos en el caso de Expedia, en la investigación de Valeria Durán, es que este sitio se creó en Lituania, por ejemplo, y se paga específicamente para que aparezcan las primeras posiciones de los buscadores. Entonces, digamos, aprovechan el descuido de las personas, porque pues no esperarías que el primer resultado que te aparece en un buscador y que cuando entras a la página se ve igualito que la página que tú estás buscando, y el número que te aparece cuando te contestan, pues es un call center muy profesional. Lo primero que te hacen es pedir tu número de reserva y a partir de eso tener esa información privilegiada. No tenemos idea de cómo está sucediendo, pero lo que sí sabemos es que esto es un modus operandi que además se ha repetido en cientos de ocasiones, porque, digamos, en esta investigación, después de que la hemos publicado, con nuestros periodistas se han acercado muchas otras personas que han sido estafadas, al punto que incluso existen grupos de Facebook donde hay poco más de 1,000 personas que reportan exactamente el mismo modus operandi. Sí. Oye, y en este caso, entonces, ¿las personas están dando su tarjeta de crédito en línea? ¿Eso también es lo que está pasando? ¿O ingresan la tarjeta de crédito y dan el permiso en el mismo portal?
Digamos, el momento en el que entregan su información es cuando ya están engatusados, por decirlo de alguna manera, en el call center, porque el call center lo que hace es generar esta apariencia o esta idea de que están hablando con la empresa, y entonces es como de, sí, señorita, podemos hacer su modificación a su reserva, pero por temas de sistema tenemos que hacer un cargo preventivo para que nos liberen la modificación, ¿no? Entonces, digamos, siempre son este tipo de explicaciones en el que es para yo poderle ayudar y hacerle su devolución, le tengo que hacer un cobro preventivo por mucho menos dinero del que es toda la operación, pero digamos, suena a una explicación plausible, y eso es lo que permite que las personas digan, claro, para que me devuelvas, pues yo te paso aquí mi transferencia, te paso aquí el número de la operación que lo autoriza, y con eso realizan el movimiento bancario, y eso es lo que permite a los bancos también decir, pues tú lo autorizaste porque tú entregaste voluntariamente esta información, pero es producto de que el call center se comunica y te engatusa en esta historia, y donde incluso tenemos reportado que muchas veces, para hacerlo todavía más plausible, te dicen, permítame, vamos a atenderlo, le devolvemos la llamada en 10 minutos, y te devuelven la llamada, ¿no? Y entonces en esas interacciones es donde sucede esta estafa. Oye, ¿y estos estafadores, sabemos de dónde viene el portal, pero este call center son mexicanos, son latinoamericanos, son americanos? O sea, ¿quiénes parecería que son con quienes están conversando las víctimas? Digamos, aquí lo que tenemos son números que suenan, todos empiezan con 800, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestra investigación aparecen varios de los números. Entonces, por ejemplo, hay el 800-351-0715, ¿no? Entonces, por lo mismo suena y parecen los teléfonos de un centro internacional que está operando, y justo también nos impide tener una localización específica, porque también seguramente esto es móvil, y tenemos, pues, así como hay DNS para enmascarar la IP y que parezca que está en otro país, con los teléfonos esta es una operación similar. No sabemos específicamente dónde, pero al menos tenemos las publicaciones de que todos son teléfonos que empiezan con la clave 800. Uh-huh. Bueno, nos queda un minuto de programa. Recomendaciones para nuestro auditorio para que no sean las siguientes víctimas de estas estafas, Leonardo. Pues al menos en este es muy específica la recomendación. Buscar el contacto a través de la aplicación oficial o dentro del sitio, pero identificar que sea específicamente el sitio que tenga, por ejemplo, la dirección HTTPS, ¿no? Y llamar desde ahí adentro, porque, digamos, el mecanismo principal en el que caen las personas es buscar el nombre de la compañía Expedia y tomar el teléfono que te aparece en Google, que es lo más fácil, es lo más práctico, porque si tú tienes prisa, eso es lo que haces de manera inmediata, y eso es lo que están aprovechando los estafadores. Entonces, entrar a la aplicación o contestar, o hablar al teléfono del propio mail en el que hiciste la reservación, en lugar de apostar por la búsqueda en Google o en el buscador de preferencia. Leonardo, qué increíble investigación. De veras, yo recuerdo estafas que se hacen por WhatsApp y uno entendería, bueno, pues uno está confiando en estos grupos de WhatsApp para hacer las reservaciones, me acuerdo hace algunos años, pero esto es una sofisticación increíble. ¿Cuál es el monto más alto que ustedes pudieron documentar de esta estafa? Pues en las denuncias hemos llegado a tener hasta personas que nos han reportado más de 260,000 pesos que han sido sacados de sus cuentas en estas operaciones. Entonces, no es un tema menor, y claramente, pues este es un gran negocio que está sucediendo y que se agudiza en estas fechas tan particulares también. Pues muchísimas gracias, Leonardo Núñez González, director de investigación aplicada de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. De veras, no sabes cómo te agradezco que nos hayas acompañado, especialmente esta noche en Gabinete de Seguridad. Muchas gracias y muy buenas noches. Felices fiestas. Felices fiestas. Y con esto concluimos esta edición de Gabinete de Seguridad. Escucha estas recomendaciones porque le pueden servir para estas fechas navideñas. Yo soy Ana María Salazar. Que tengan muy buenas noches. Hasta pronto.